Hoy vamos a ver ejercicios con diodos. Aquí tenemos el símbolo eléctrico y estos son ejemplos de diodos reales. Bueno, vemos que el diodo real se puede distinguir el ánodo del cátodo porque el cátodo lleva una franja plateada. Y luego aquí tenemos otro tipo de diodo que es el diodo LED. Es un poco más especial porque emite luz. Podemos distinguir el ánodo y el cátodo de un LED porque observamos que la pata del ánodo es más larga que la del cátodo. O también en el interior hay una pequeña abertura entre las dos patas. La que tiene forma de L invertida sería el cátodo y la otra es el ánodo. Características del diodo. Bueno, pues es un semiconductor. Podemos conectarlo de dos formas, en polarización directa o polarización inversa. Si lo conectamos de forma directa, significa que el ánodo del diodo coincide con el más de la pila y el cátodo del diodo está conectado con el menos de la pila. Esta sería polarización directa. Pues en este caso se comporta como un interruptor cerrado, es decir, deja pasar la corriente. Por esto se enciende la bombilla. Pero si lo conectamos de manera inversa, es decir, el menos de la pila coincide con el ánodo del diodo y el cátodo del diodo está conectado con el más de la pila, se comporta como un interruptor abierto. No deja pasar la corriente y la bombilla no se enciende. Primer ejercicio. Tenemos este circuito y hay que calcular la intensidad del amperímetro. La fuente de voltaje total es de 5 voltios. Luego tenemos una resistencia limitadora de 220 ohmios y un diodo LED, en el que cae un voltaje de 2,01 voltios. Hay que calcular la intensidad del amperímetro. Como es un circuito en serie, la corriente total coincide con la corriente que pasa por cada uno de los componentes. Como no nos dan la resistencia del LED, vamos a utilizar su valor de voltaje. Como ya hemos dicho, la corriente total coincide con la de los componentes, por lo tanto va a coincidir con la corriente que pasa por la resistencia, IR. ¿A qué es igual IR? Pues sería igual al voltaje que cae en esta resistencia partido de la resistencia en ohmios. Pues ¿cuál es el voltaje que cae en la resistencia? El total menos el que cae en el diodo LED. 5 menos 2,01. Y partido de la resistencia, que es 220 ohmios. Nos da 13,6 miliamperios. Esta sería la I que pasa por la resistencia, que coincide con la I total o con la I que pasa por el diodo. ¿Y qué pasa si aumentamos la resistencia a 500 ohmios? Como ha aumentado la resistencia, la corriente disminuye, porque son inversamente proporcionales. Pues hallamos los cálculos como antes y ahora nos da 6,03 miliamperios. Vemos que efectivamente ha disminuido. Si seguimos aumentando la resistencia a 1000 o a 2000, vemos que sigue disminuyendo la corriente, 3,03 miliamperios, 1,52 miliamperios, y en consecuencia el LED ilumina menos. Si le llega menos corriente va a iluminarse menos. Calcula la resistencia para que el LED no se queme. Tenemos una fuente total de tensión de 9 voltios. Luego la I del diodo es de 35,46 miliamperios. Como este es un circuito serie, coincide con la I total. El voltaje que cae en el diodo es 1,908 voltios. Y hay que calcular la resistencia. Pues por la ley de Ohm deducimos que R es igual a V partido por I. Pero la V que tendremos en cuenta será la que cae en la resistencia y la I la que pasa por la resistencia. Como es un circuito serie, coincide con la I total y con la del diodo, que es la que nos dan. ¿Voltaje en la resistencia? ¿Cuál es? Es el voltaje total menos el voltaje que cae en el LED. 9 menos 1,908. Partido de la I. Y es 35,46 miliamperios. Al final nos da que la resistencia tiene un valor de 200 ohmios. Analiza el siguiente circuito.
tenemos una pila de 10 voltios, un diodo que es de silicio y una resistencia de 1K. Primero tenemos que calcular la corriente que circula por el diodo, o lo que es lo mismo, la corriente que va a circular por todos los componentes, la I total. Es un circuito en serie. Podemos hacerlo de diversas formas, pero aquí se ha utilizado Kirchhoff. Como es una malla, pues vamos a empezar, por ejemplo, desde este punto. 10 voltios, como vamos de menos a más, serán positivos. 10. Aquí tenemos el diodo, de más a menos, por lo tanto es negativo. ¿Y cuánto cae en el diodo? Bueno, como es de silicio, tenemos en cuenta por su curva característica que el voltaje, la tensión umbral es de 0,7 voltios. Es decir, que una vez que por el diodo pasan 0,7 voltios, comienza a conducir la corriente, si está conectado de manera directa, en polarización directa. Pues será menos 0,7 voltios y menos el voltaje de la resistencia. Como este dato no lo tenemos, pero sí que tenemos la resistencia, podemos indicarlo de otra manera. V es igual a I por R. Pues será la I que pasa por la resistencia, o la I total, por la resistencia, que es 1K. Y todo esto tiene que ser igual a 0, por la ley de corrientes de Kirchhoff, de tensiones. Despejamos la I y nos da 0,0093 amperios, o lo que es lo mismo, 9,3 miliamperios. Ya tenemos la corriente. Ahora vamos a calcular el voltaje en la resistencia. Pues también tenemos varias formas. Podemos utilizar la ley de Ohm. VR es igual a la I total por la resistencia, da 9,3 voltios. O también restar el voltaje total menos el que cae en el diodo. 10 menos 0,7, 9,3 voltios. Por último, vamos a calcular la potencia en el diodo. Pues P es igual a V por I. La V 0,7 y la I 9,3 miliamperios. Por lo tanto, la potencia es 6,51 milivatios. Y aquí lo tenemos resumido. Ahora hay que calcular la resistencia limitadora para que el LED no se queme, teniendo en cuenta que el voltaje de trabajo de este LED rojo es de 2 voltios y requiere una corriente de 20 miliamperios. Estos datos son los datos de trabajo del LED, que nos los da el fabricante. Es decir, si conseguimos que por este LED pase una corriente de 20 miliamperios y caigan 2 voltios aproximadamente, pues va a lucir con una buena intensidad y no se dañará. También tenemos que tener en cuenta que el voltaje total es de 9 voltios. ¿Cómo calculamos la resistencia limitadora? Con la ley de Ohm. R es igual a V partido por I. La I sería la que pasa por la resistencia, pero como es un circuito en serie coincide con la total o con la que pasa por el diodo. Y la V, escogemos la V en la resistencia, que es la V total menos la V en el LED. V total 9 voltios, V en el LED 2 voltios, partido de la corriente 0,02 amperios y nos dan 350 ohmios. Por lo tanto, tenemos una resistencia de 350 ohmios, una tensión total de 9 voltios y un diodo rojo, un diodo LED. Vemos que pasa una corriente de 20,2 miliamperios y en el LED caen 1,92 voltios. Nos ajustamos aproximadamente a los parámetros. Ahora tenemos este circuito y hay que calcular voltaje en el diodo, voltaje en la resistencia y corriente en la resistencia. La V total es 8 voltios, luego tenemos un diodo que es de silicio, por lo tanto su tensión umbral va a ser de 0,7 voltios. Ya lo vemos aquí, que más o menos son 700 milivoltios. Y tenemos una resistencia limitadora de 2,2 K. Como el diodo está en polarización directa, el voltaje del diodo será 0,7 voltios. Ya tenemos el voltaje del diodo.
Ahora, voltaje de la resistencia. Podemos hacerlo por Kirchhoff o también restar voltaje total menos el que cae en el diodo. 8 menos 0,7 da 7,3 voltios. Ahora hay que calcular la corriente. Y R es igual a VR partido de R. La V en R la acabamos de calcular, 7,3 voltios, y la resistencia es 2,2 kiloohmios. Por lo tanto, la corriente que pasa por la resistencia, o la total, o la que pasa por el diodo, es 3,32 miliamperios. Aquí tenemos teoría. Vemos que siempre en todos los problemas al diodo LED le conectamos una resistencia limitadora, porque si no se quemaría casi al instante. Esto lo sacamos de la curva característica del diodo, que sería más o menos así. Vemos que al principio no conduce, pero al llegar a la tensión umbral, para los diodos de silicio es 0,7 voltios, silicio, pero para los de germanio pues es un poco antes, 0,3 voltios. Nos centramos en los de silicio. Pues vemos que al llegar a 0,7 voltios comienza a conducir la corriente, pero lo hace muy bruscamente. Un pequeño aumento de voltaje produce un gran aumento de la corriente. Y como el diodo no puede aguantar tanta corriente, necesita una resistencia limitadora para que en él caigan pues 0,7 voltios o un poco más. Aquí tenemos un circuito. Vs es el voltaje en la fuente de alimentación, el voltaje total. La R es la resistencia limitadora. VL, voltaje sobre el LED, que suelen ser 2 voltios, como hemos cogido en los problemas anteriores, pero 4 para los azules y blancos. Y la I es la corriente a través del LED. Unos 20 miliamperios suelen ser. Y aquí tenemos una tabla orientativa de los datos que tiene cada color de LED. Nos dan muchos parámetros, pero los más importantes son IF máxima, es la máxima corriente directa, que aquí la tenemos, es decir, con el LED conectado correctamente. Esta es la máxima corriente que soporta polarización directa. Luego, VF típica, es el típico voltaje en directa. Suele ser unos 2 voltios, como vemos aquí, excepto para los azules y blancos que vale 4. VF es la máxima tensión directa, el máximo voltaje que soporta el LED conectado en polarización directa. VR máxima, la máxima tensión inversa. Este valor lo podemos ignorar por ahora porque vamos a suponer que conectamos los LEDs correctamente. Y la intensidad luminosa, brillo del LED para una corriente dada. Y la intensidad luminosa se mide en milicandelas. Bueno, y como es lógico, cuanta más corriente pase por el LED, más intensidad luminosa tendrá.